Este lunes en Glasgow, Reino Unido, comienzan las sesiones formales de la cumbre de clima COP26, que reúne desde el domingo hasta el 12 de noviembre a más de 120 líderes mundiales para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. La sesión inaugural de la cumbre dio paso al comienzo de las negociaciones a puerta cerrada, mientras en paralelo se efectúan varios actos y anuncios sobre iniciativas dirigidas a combatir esta crisis y salvaguardar la naturaleza. En su intervención, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insta a las delegaciones presentes a redoblar los esfuerzos en la lucha climática en medio de la pandemia y mejorar los tímidos acuerdos de la cumbre del G20. Mientras tanto, los científicos y expertos en el tema insisten con más fuerza que esta cumbre es la última oportunidad que tenemos como humanidad para salvar el planeta. El propio presidente de la COP26, Alok Sharma, anticipó que esta será la cumbre más difícil en muchos aspectos, una visión que comparte la jefa de clima de las Naciones Unidas, Patricia Espinosa, que un poco más optimista, que cree absolutamente posible el éxito de esta cumbre. Sin embargo, advirtió a los líderes del G20 que tienen que hacer mucho más y les pidió a los responsables del 80% de las emisiones globales contaminantes planes más ambiciosos. Esta mañana en Agenda Abierta seguiremos dando cobertura a este foro internacional y analizaremos los resultados que emanen de las intervenciones, al tiempo que prestaremos atención a las denuncias de los pueblos del mundo sobre los efectos negativos de la crisis climática. Y ahí veíamos imágenes de los principales líderes reunidos en esa ciudad británica, como ya se mencionaba en el reportaje. Vimos, por ejemplo, a Luis Arce Catacora, que es el presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual nos alegra mucho porque Bolivia tiene mucho que enseñar al mundo sobre lo que es el tratamiento con la naturaleza, la convivencia con la naturaleza y el respeto a todo lo que es el ecosistema que nos acoge a los humanos. A propósito de esto, hay algunos medios de comunicación que están destacando este acontecimiento. Empecemos por Euronews, esta agencia noticiosa europea. Los líderes mundiales llegan a la COP26 para acordar un plan contra la crisis climática. Es hora de que los líderes mundiales sientan el calor de la crisis climática. Este lunes alrededor de 120 mandatarios se subirán al podio de la COP26 para decirle al mundo qué acciones llevan a cabo en sus países para detener el calentamiento global y qué nuevos compromisos climáticos están dispuestos a asumir. El objetivo es que los líderes logren acordar las grandes concesiones políticas de la cumbre y que sus delegaciones se encarguen de los detalles. Es la fórmula que funcionó para el Acuerdo de París y que están dispuestos a repetir para que Glasgow sea todo un éxito. Este es el tema auspicioso, un poco romántico quizás de lo que plantea Europa Press, porque efectivamente por el otro lado hay críticas a los contenidos de la agenda, incluso de cómo se está tratando esta cumbre. Ahora veamos lo que dice el portal de France 24, este medio de comunicación francés, que dice así: COP26, día 1. La cumbre abrió con pedidos de ambición y llamados a la acción. El presidente de la COP26, Alok Sharma, inauguró la cumbre que se celebrará hasta el 12 de noviembre, declarando que el diálogo es la última y mejor para que se mantenga vivo el objetivo de limitar el calentamiento global. La conferencia se lleva a cabo en un momento en que se intensifican los eventos meteorológicos extremos en todo el mundo, poniendo en evidencia los efectos devastadores del cambio climático provocado por las actividades del ser humano. El riesgo de fracaso está en la mente de todos. Al igual que Guterres, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que estaba muy preocupado. Que sigan más preocupados no ayuda en nada. Aquí se necesitan acciones concretas. Y para ampliar el análisis y el enfoque de esta situación, nos conectamos con Fabio Borges, es maestro en Relaciones Internacionales y doctorado en Sociología de la Universidad Estadual Paulista, profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Bienvenido, Boris, qué gusto tenerlo de nuevo por acá. ¿Qué expectativas, le planteo como pregunta inicial para la reflexión colectiva, qué expectativas puede generar esta cumbre? ¿Hasta dónde efectivamente esto puede automática y en el corto plazo tener medidas efectivas para lo que se han propuesto, frenar el calentamiento global? Bienvenido. Hola, buenos días. Es un gusto hablar con usted nuevamente.
Bueno, me parece que é um momento muito dramático para a humanidade. É muito difícil chegar a um consenso de como actuar e os governos, os países têm interesses de curto prazo de manter a economia crescendo a qualquer custo, porque realmente com a pandemia, a crise econômica e social se agravaram. E este é um dilema muito grande para a maioria dos países. Como manter um certo equilíbrio entre crescimento econômico, mas também respeito ao meio ambiente. Pero o que passa normalmente? Os interesses egoístas superam a colaboração. Pero neste momento, a humanidade não queda outra alternativa. Está muito claro que se não se hace agora alguma medida mais colaborativa, pode ser irreversível esses fenômenos, especialmente de calentamento global. Antes, poderíamos pensar que eram hechos aislados, não? Os acidentes ambientais, as tragédias ambientais, mas agora é muito comum, todos que vivem em qualquer cidade no mundo já sentem os impactos disso, e claramente aí há uma grande diferença entre ricos e pobres, e isto é muito importante em estes acordos, porque os pobres, o sul global, sofre muito mais que o norte os efeitos disso, porque não há dinheiro, não há recursos para reconstruções, para políticas sociais de infraestrutura, de água limpa. Então, realmente aí temos dois problemas. Um que é difícil chegar a um acordo e outro que seguramente os pueblos minoritários, os pueblos mais pobres são os que mais sofrem com este calentamento global e com os desastres ambientais correlatos a isso. Claro, Boris, pero perdón, Fabio, a propósito de esto, efectivamente hay una declaración y hay un sentimiento, es la última oportunidad para que el mundo tome decisiones. Siendo la última oportunidad, ¿cuáles son las medidas inmediatas entonces? ¿Cuáles son las decisiones que incluso en consenso o en disenso se deben tomar? No digo solamente desde el punto de vista global, sino en cada uno de los países. ¿Cuáles, por ejemplo, usted sugeriría para esto? Há muitos caminhos para isso. Primeiro, esse diagnóstico acertado que não há outro caminho a não ser a colaboração, e por mais de los interesses de curto prazo, há que pensar em interesses de largo prazo, e aí desenvolvimento de energias limpas, inversões em la área de energias alternativas, e inversões em programas de água limpa, de infraestrutura, isto com crédito das agências internacionais que podem ajudar países menos capazes de fazer estes programas. E eu creio que aí China pode ter um papel muito importante. China, ao início de seu desenvolvimento dos últimos tempos, realmente jogava um papel muito complicado, de muita poluição, de um grande desequilíbrio ambiental, pero se cambiou completamente nos últimos tempos e agora se habla incluso de uma civilização verde. Então, creio que China poderia liderar um processo de energias alternativas, já está sendo isso internamente em China, e também com mecanismos de crédito para o sistema internacional como um todo, como o Banco de los BRICS, que tem como lema principal o desenvolvimento sustentável e a inversão em desenvolvimento urbano, em equilíbrio ecológico. Então, poderia ser um pouco isso. E, claro, com o câmbio em governo dos Estados Unidos, de Trump para Biden, poderíamos ser um pouquinho mais otimistas que Estados Unidos vai respeitar um pouquinho mais esses acordos também. Pero claro que sempre há riscos de interesses de curto prazo que podem superar este bom senso e este senso crítico de que é necessário, é urgente que se entre em colaboração e que se pense em medidas para diminuir as desigualdades. Eu creio que este é um dos impactos mais importantes dos cambios climáticos. As desigualdades sociais e econômicas já são grandes em el mundo, e agora com pandemia eu creio que se quedou mais acentuado a dificuldade de pequenos pueblos, de
pueblos menores e mais pobres de enfrentar este desafio. Então, eu creio que aí algumas grandes potências, entre elas claramente China, podem jogar um papel importante. Se o Brasil não passasse por esse período tão trágico, o Brasil poderia liderar esses processos também, mas em atual governo não há como ser otimista. Infelizmente, o Brasil, que jogou um papel tão importante em los debates ambientais com a Rio 92, com a Rio +20, e realmente ha dado muitos exemplos ao largo da década de 90 e de início de 2000 com essa sensibilidade ambiental, neste momento não pode jogar esse papel, está completamente fora de los líderes que organizam essa colaboração internacional em temas ambientais. Claro, Fabio, muy importante esto que acaba de mencionar, daría incluso para una otra entrevista al respecto, pero en particular le digo algo que quizás provoque otro tipo de enfoque. Buena parte del análisis geopolítico da cuenta de que incluso estos mandatarios que están reunidos ahora en Gran Bretaña no toman las decisiones por sí mismos, sino que dependen mucho de las transnacionales. Es más, en algunos casos las transnacionales mandan en la economía global, mandan, ordenan y regulan de qué manera se explota el medio ambiente, de qué manera se puede regular el medio ambiente. La pregunta es entonces, ¿hasta dónde estos mandatarios, estos líderes, tienen poder para poder, por ejemplo, en el caso concreto, para incluso ordenar a las transnacionales que cambien su estrategia de rentabilidad económica porque implica graves daños a la naturaleza? ¿Es posible aquello? É excelente ponto. Não é fácil, realmente, os interesses empresariais não têm sensibilidade com essas temáticas ambientais, mas chegou a um ponto de crise humanitária, crise ambiental e crises econômicas e social, que apesar de los interesses de curto prazo e de lucro a qualquer custo dessas empresas, hasta essas empresas têm que pensar um pouquinho mais em la sustentabilidade do sistema capitalista por si solo, não? Então, um ambiente capitalista com tragédias ambientais, com tragédias humanitárias, tragédias econômicas e sociais, tampouco é buena para os negócios. Mas seguramente estes mandatários têm uma subserviência de lobby de los grandes empresários de las empresas transnacionais. Não é fácil negociar com as empresas transnacionais outros marcos de desenvolvimento, pero hasta para esses setores eu creio que não há outro caminho para a sustentabilidade do próprio sistema capitalista, se é que isso é possível, não? Pero pensam nisso, talvez administrar a pobreza, administrar a crises, incluso o Banco Mundial, o FMI, às vezes utilizam esse término de administração das crises, mais que superar as crises. Então, em este sentido, eu creio que por mais que os empresários a curto prazo podem ter interesses muito egoístas, pensando estrategicamente em médio e largo prazo, o sistema tem que ter algum tipo de estabilidade para o próprio sistema capitalista se reproduzir. Ya, ahora, Fabio, hay un elemento que es muy importante y considerando que usted desde Brasil nos habla a propósito del tema, hay un dato que es, por ejemplo, en plena pandemia, solamente en la pandemia, en Brasil se arrasó con más de 2,3 millones de hectáreas de bosques. Esto es muy grave, esto es muy lamentable porque aprovechando la pandemia, empresas transnacionales, empresas brasileñas, acabaron con el oxígeno, no digamos del mundo, digamos solamente de Brasil. Esto, por ejemplo, si esta es una situación muy dramática, ¿qué se hace con esto en particular? ¿Cómo se devuelve a la naturaleza 2,3 millones de hectáreas de bosques? Não é fácil, incluso eu creio que Brasil tem uma parte aí da Amazônia, que é uma região muito sensível, que é compartida por 8 países, entre eles Brasil tem a mais grande parte. Eu creio que há que ter um processo de sensibilização nacional para que cambie os mandatários políticos em Brasil, que o Ministério do Meio Ambiente volva a funcionar como deveria funcionar para fiscalizar, para criar normas mais regulatórias para essas empresas. Pero em este momento o que se visualiza é uma tragédia ambiental em Brasil, uma tragédia humana também por la pandemia, por el mau manejo de todo isto, pero me parece que hasta os empresários do agronegócio não é tão bueno para
para ellos la imagen tan negativa que Brasil tiene en este momento. Entonces yo creo que algunos sectores, por más egoístas y por más destructivos que son, piensan a médio e largo plazo que a imagem dessas empresas estará correlatas a esse cenário de tragédia. E não é bueno para suas marcas, não é bueno para suas exportações. Então, eu creio que a curto plazo, infelizmente, somos pessimistas, mas a médio e largo plazo, eu creio que os pueblos de Brasil, os movimentos sociais de Brasil e o próprio Ministério de Meio Ambiente de Brasil, sob outro governo, poderia volver a ser esse trabalho de fiscalização, de demarcação de terra, de parques ecológicos. Me parece que é um momento triste, creio que talvez o mais trágico da história brasileira, pero de esto puede salir alguna solución más de medio y largo plazo, justamente por enfrentarmos un momento tan atípico como este. Yo creo que por ahí podríamos ser optimistas que peor de lo que está no podría quedar, y por ahí hay que buscar soluciones delante de una crisis tan grave como la que pasa Brasil en este momento. Gracias, Fabio, muy amable por atender esta invitación. Lo que acabamos de conversar con él es, por supuesto, muy importante. Le mando un abrazo, cuídese mucho, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Gracias a Fabio Borges. A propósito de esto, por supuesto, es un economista experto en relaciones internacionales. El tema es muy delicado, el tema es muy importante y ojalá esos 120 líderes mundiales reunidos en Gran Bretaña el día de hoy puedan tomar una decisión no solamente que garantice expectativas, sino que en la práctica y en el corto plazo, pueda significar cambios significativos para salvar el único hábitat que tenemos los seres humanos, el planeta Tierra. Por eso insistimos en la pregunta del día de hoy. ¿Tiene confianza de que los 120 líderes mundiales reunidos en Glasgow podrán hacer algo, por mínimo que sea, para frenar el calentamiento global? 204 votos a estas horas, todavía tenemos 22 horas como para que usted pueda seguir interactuando con nosotros. Por el sí, 9,3%, por el no, prueba de que no hay confianza, 85,8%, es decir, no harán algo por mínimo que sea para frenar el calentamiento global, es lo que responde nuestra audiencia a esta hora. Por el no sé, 4,9%. Seguimos, insistimos a través de nuestra cuenta en Twitter, @telesuragenda_.